Órbita y nos vamos a centrar ahora, Alejandra, en Brasil, debido a que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva lanzó el programa de democratización de la propiedad, algo que fue impulsado desde el inicio del mandato. Sí, la iniciativa, si bien se llevó adelante desde marzo de 2023, fue lanzada oficialmente el 26 de febrero en el Palacio de Planalto. Vamos a recordar que este programa tiene como objetivo la asignación estratégica de propiedades para políticas públicas en beneficio de la población. Esto lo reveló el propio Lula da Silva. Este año se apuntará a la distribución de las propiedades. Pero Martín, quien maneja este tema, Bentancor, periodista de Sputnik, que ya está aquí en nuestra mesa de trabajo. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias, Bien. Martín. ¿Qué tal, Es un gusto Camila? estar aquí nuevamente. Como bien adelantaban, el gobierno brasileño busca poner en uso aquellas propiedades públicas que se han encontrado inactivas. Este programa, según comentó la propia ministra de Gestión e Innovación, Esther Dweck, quien estuvo también en el lanzamiento oficial, responde a una solicitud expresa del propio mandatario, quien había pedido al ministerio realizar un estudio de todas las propiedades públicas que se encontraban vacías y podrían darse para la población más vulnerable o ser empleadas de forma que den un beneficio a la sociedad. Este programa incluye diversas áreas, se dispone de áreas urbanas vacías, edificios desocupados, complejos habitacionales con familias que no tienen los títulos de esas viviendas, así como centros urbanos informales con y sin infraestructura. Estos serán los espacios que serán destinados a el bienestar de la población, según informó la agencia Gov, el medio estatal. La iniciativa, les cuento que pretende contemplar distintas áreas. Podrían realizarse escuelas en estos espacios destinados por el gobierno, así como hospitales, también espacios de asistencia social, seguridad alimentaria y la cultura y el deporte también van a estar contemplados. Está dirigido este programa a familias en situación de vulnerabilidad de la sociedad civil y a los gobiernos estatales y distritales, entre otros. Sobre este tema les cuento que pudimos hablar con Fernando Romero. Él es docente universitario, doctor en Historia y magíster en Derecho Local y Gestión Territorial. Le consultamos qué importancia tiene este programa lanzado brasileño y qué incidencia tiene como política de vivienda. Lo escuchamos. El programa se inserta en un contexto muy particular, digamos, de déficit habitacional que tiene Brasil. Es un programa que reanuda de alguna manera los programas de los gobiernos de Lula y de Dilma que antecedieron, digamos, la etapa Temer-Bolsonaro, y que, digamos, la reanudación estaba planteada como propuesta del gobierno del PT en las elecciones del 2022, ¿no? El relevamiento, el presidente Lula lo encarga el año pasado, digamos, al Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, que está a cargo de la ministra Esther Dweck, y, como decíamos, es promover la utilización de todos los edificios públicos para cumplir una función social, que digamos, el derecho social a una vivienda digna está garantizado constitucionalmente por el artículo 6 de la Constitución Federal de 1988, ¿no? Y decía, digamos, la cuestión del déficit habitacional, porque la realidad brasileña es que presenta una enorme cantidad de inmuebles vacíos, ya no solamente los disponibles del Estado o de la Unión Federal, sino que es impresionante de inmuebles vacíos que llega, según el censo de 2022, a más de 11 millones de casas y departamentos vacíos, y una enorme cantidad de gente, de personas sin vivienda, que es el número digamos, llega casi a los 6 millones de personas. Esto, digamos, si comparamos el censo 2010 y el censo 2022, está hablando que las casas vacías, casas y departamentos vacíos, crecieron un 87%,
Cuando Brasil tiene unos 203 millones, según el censo 2022, solamente creció un 6%. Entonces es producto, por un lado, digamos, del congelamiento y el abandono y la transformación con lógicas neoliberales de los programas sociales, los programas habitacionales, y por otro lado, digamos, un contexto general de la economía a nivel mundial que privilegia la obtención de lucros, de la obtención de dineros, el mercado financiero por encima de las personas, ¿no? Camila, el programa de Lula supone un accionar completamente distinto al que se tuvo bajo la administración de Bolsonaro, el gobierno anterior, que buscó privatizar decenas de edificaciones públicas. Así es, Martín. De acuerdo a la ministra Esther Deck, se busca invertir la lógica del plan de privatización de la propiedad realizado por el gobierno anterior. La propia ministra sostuvo que mientras el gobierno de Jair Bolsonaro estaba vendiendo terrenos y edificaciones de propiedad pública, lo que se busca ahora es darles un destino social. Recordemos que con la administración anterior se llegó incluso a cuestionar los precios de ciertos bienes públicos que se ofrecían al mercado durante la gestión del expresidente. Se generó polémica en torno a ciertos bienes que tenían gran valor histórico y arquitectónico, como por ejemplo se me viene a la mente ahora el Palacio Capanema, que fue la primera sede del Ministerio de Educación. Y bueno, sobre estos temas les consultamos al experto cómo se está diferenciando el gobierno de la anterior gestión. Puso a disposición bienes públicos con la lógica puramente de pasar al ámbito privado, digamos al ámbito del mercado, y como vos bien señalás, el cuestionamiento viene también porque muchos bienes fueron liquidados menor que el precio del mercado, ¿no? Es decir, estamos hablando de una jugada que beneficia a grupos privados en desmedro del patrimonio público, ¿no? Y aquí en este sentido, bueno, el eje es un eje social del Estado, digamos, como social del Estado, digamos, como antes señalabas, se privilegia el destino para vivienda popular. Hay otro eje que atiende la regularización y urbanización de las posesiones, del suelo, es decir, situación de inmuebles que estén bajo la condición de asentamiento u ocupación. Hay otro eje que está direccionado a privilegiar también proyectos de educación popular, salud, deporte, cultura, infraestructura, sobre todo para el campo popular, digamos, y se plantea la articulación también con los movimientos sociales. Bueno, casos bastante particulares, como por ejemplo, hay un inmueble que es el antiguo aeropuerto de Vitoria de Conquista, que también, bueno, se lo destina como parte de este programa de democratización inmobiliaria del Estado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si bien mantiene una lógica de valorización y de articulación público-privada, aparece un mayor protagonismo de los movimientos sociales, de la población en los proyectos, ¿no? Entonces, desde luego que es esta propuesta, ¿no? Entre otros temas, también le consultamos a Romero si el gobierno está contemplando mayormente a las personas sin hogar en un contexto en el que el número de personas sin techo aumentó unas 10 veces desde 2013. Les cuento que en agosto de 2023, según el IPEA, el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, Brasil tenía al menos 227.087 personas en situación de calle, mientras que en 2013 se registraban unas 21.934 personas en esta situación. Un número que es alarmante. Sí, claro, fuerte. El presidente también impulsó un programa, el programa Calles Visibles, que busca dar asistencia a las personas sin hogar. Por ese motivo le consultamos al experto sobre este tema. En general, digamos, la característica que ha tenido el gobierno Lula desde el inicio es contemplar una perspectiva social que, como decía anteriormente, sin dejar de lado la perspectiva de mercado y la atención al sector privado, contempla con un mayor interés
las cuestiones sociales, ¿no? Creo que esto está definido desde las son planteadas en la elección y en ese sentido, bueno, la atención al campo social y tener en cuenta, digamos, las medidas de seguridad social, de protección social por parte del Estado, tiene un papel visiblemente más activo, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Por ejemplo, también incluso con el tema de no dejar liberado el precio de los combustibles solamente a los precios internacionales, es decir, establecer medidas donde el Estado está presente con medidas de protección social, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy activo. Se destaca el periodo, digamos, 2016, digamos, después del golpe parlamentario a Dilma, como la elección de Bolsonaro estuvo regida predominantemente por otras lógicas, ¿no? La lógica del mercado, la lógica del individualismo, la lógica de dejar de lado cuestiones que contemplan derechos sociales, ¿no? Fue una lógica donde la privatización de la vida aumentó, donde la cuestión de la vida como mercadería y todos los productos sociales pasaban a estar bajo la lógica de mercaderías que estaban disponibles en el mercado, ¿no? Entonces, la vivienda no escapó a esto, ¿no? La vivienda siguió también ese curso y llevó a que se da la paradoja de una sobreproducción para fines de inversión y personas que no tienen vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un cambio de lógica, me parece bastante sustantivo. Camila, la pandemia tuvo efectos en lo económico a nivel mundial. ¿Cómo impactó esto a nivel habitacional en Brasil? Bueno, Alejandra, es muy interesante tu pregunta. Precisamente esto le consultamos al experto. Recordemos que para 2022 Brasil advertía de un déficit habitacional de 5.8 millones de viviendas. Escuchamos a Romero. Bueno, la pandemia, si bien el Supremo Tribunal Federal de frenar los desalojos, lo cierto que a nivel local y regional buena parte de esa medida no tuvo cumplimiento, ¿no? Entonces siguió adelante la cuestión de desalojos tanto del inmueble urbano como rural, ¿no? En un escenario de desalojos tanto del inmueble urbano como rural, ¿no? En un escenario de crisis social y económica que acentuó la pandemia, ¿no? El aumento de la desocupación fue uno de esos factores, ¿no? Ahora, con la recuperación de manera parcial del crecimiento económico y según la cifra de 2023, el crecimiento del PBI brasileño rondando el 3%, bueno, el desafío del gobierno Lula se ha planteado bajo el planteo del nuevo programa de aceleramiento del crecimiento, ¿no? Donde tiene, esto desde agosto de 2023, donde tiene medidas de desafío industrial, energético, ambiental, digital, del transporte, y el programa de democratización de la vivienda se plantea también bajo esa nueva perspectiva, donde, bueno, se ve una retomada, una recuperación, una reanudación del lugar de Brasil entre las 10 principales economías del mundo, ¿no? Eso se vio desacelerado en los últimos años y, bueno, el desafío es volver a un proceso de crecimiento industrial, de desarrollo de infraestructuras que coloque nuevamente a Brasil entre los 10 principales jugadores económicos a nivel mundial, ¿no? Bueno, Camila, muy interesante para conocer de primera mano esta realidad de Brasil y estos cambios, ¿no?, que viene ya instalando el gobierno de Lula, una vez más volviendo a lo que en más de una oportunidad hemos dicho acá en el programa, ¿no? Esta necesidad de que el Estado esté presente. Mirá lo que está pasando en Argentina y mirá, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Ya es interesante el nombre, no voy a recordarlo. Programa de democratización de la propiedad, ¿no? Mucho.
y que, bueno, puede estar dando ideas, ¿no? Para otras partes del continente, que es tan necesaria la vivienda. Porque además la vivienda, justamente esto último que acabas de decir, ¿no? La vivienda es uno de los grandes problemas de la humanidad. Sí, claro. En todas partes del Sí. mundo. Sí, sí. Uno puede escuchar El acceso a la vivienda propia. el acceso a la vivienda Países que propia. mantienen por décadas y décadas. El acceso a la vivienda Países que propia. mantienen por décadas y décadas el número de habitantes, menos por la alta migración, y sin embargo los ministerios de vivienda no logran hacer las viviendas, es algo inaudito. Y generaciones enteras que además están o se van a morir sin tener techo propio, ¿no? No, algo Claro. que evidencia la necesidad de políticas públicas, intervengan con estos programas, se hacen esenciales. Bueno, le daremos seguimiento a cómo se distribuyen estas propiedades que, bueno, se espera que se haga durante este año. En los próximos meses esperaremos novedades al respecto. Te tomamos la palabra.